La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María. Soy nómada por el mundo y ya soy parte de la Resistencia. Bueno, porque me encanta cómo tratáis las noticias que, aun siendo importantes, no aparecen en otros medios. Pero también porque me encanta cómo tratáis las noticias que sí aparecen en otros medios. Esa perspectiva y ese enfoque diferente que le dais. Llevo viviendo fuera de España bastantes años y siempre me ha gustado mantener un poco la vista allí, saber lo que estaba pasando. Pero sinceramente se me estaba haciendo muy difícil. Cada vez que escucho otras radios o cada vez que leo otros periódicos, la verdad es que el corazón se me llena de amargura. Todo lo que estáis haciendo y esa positividad que le dais a todo y bueno, la resistencia hace que ya empiece a vislumbrar un poco de optimismo y un poco de luz. Así que ya, bueno, empiezo a soñar otra vez con España. Así que bueno, muchas gracias por todo y un saludo muy fuerte. Adiós. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. A major climate summit is underway in Madrid as world leaders meet to tackle the rising temperatures across the globe. In Madrid hat am Montag die UN-Klimakonferenz begonnen. Knapp 2 Wochen lang wollen Todavía se puede hacer algo. Los países se tienen que poner de acuerdo, comenzar a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora estamos, dicen ellos, casi al borde de ese precipicio. Todavía se puede hacer algo y por eso hemos llegado hasta Madrid, donde se va a realizar la COP25. España está y estará a la altura de las circunstancias. Nos vamos a comprometer a alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Vamos a impulsar un Green Deal, un pacto verde, para que las personas estén en el centro de las políticas de energía, de clima, con una premisa fundamental para un gobierno progresista, como es el de que la transición energética sea sobre todo justa. Lo que yo desearía es de ver todos los gobiernos hacer lo que acaba de hacer el gobierno español. El ejemplo español en relación con la reducción de las emisiones, en relación con la neutralidad carbono en 2050 y en relación con el apoyo a los países en desarrollo en materia de mitigación y adaptación, el ejemplo español, creo, es para nosotros extremadamente importante porque es lo que necesitamos sea hecho por todos los países del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a esta COP25. Una COP en que tantos hemos trabajado tanto durante tanto tiempo con tanta convicción y compromiso para que signifique un punto de quiebre y un gran salto adelante en la protección de nuestro planeta y también para una mejor vida para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y los que vendrán. Quiero agradecer desde el fondo del alma a España y a sus autoridades por acoger hoy en su casa esta COP25 y por su gran generosidad y comprensión con Chile. Bueno, creo que es evidente la causa de que no se haya producido la cumbre en Chile y es la represión contra un pueblo que está señalando cuáles son las claves que afectan también al cambio climático, que es la falta de democracia en la economía. O somos capaces de democratizar la economía, que es lo que está pidiendo el pueblo de Chile en las calles, o no se frenará el cambio climático. La actuación de la OEA desde hace bastante tiempo, con el mandato al frente del señor Almagro, es un fracaso tras fracaso, ¿no? Fracasa en donde interviene, equivoca sus posiciones, lo he vivido muy de cerca y además pues lo único que ha hecho es profundizar en divisiones en el país, en el continente.
Para nosotros Olvo es un principio de un camino por la justicia, de un camino que ha sido bien doloroso y bien atropellado, porque realmente no se han respetado los derechos y las garantías de nosotras como víctimas, pero decir que pues vamos a hacer todos los esfuerzos para que esas otras personas también se les deduzca responsabilidad. Esto es muy doloroso para Chile. Yo no viví la dictadura como ustedes, pero es parte de la historia del país. No podemos permitir que se niegue nuestra historia, tenemos que hacerla viva día a día. Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos después de ese pequeño problemilla. Como decíais, algunos habrán sido los bots rusos. No sabemos qué es lo que habrá sucedido, pero bueno, aquí estamos, como cada mañana, en la cafetera para analizar la gran actualidad que nos viene encima. Épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero, basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. La civilización de la basura, así lo decía el propio Félix Rodríguez de la Fuente, ya nos lo avisaba, estamos avisados. Y aún así, en días como hoy, 3 de diciembre de 2019, en un día como hoy tenemos que seguir recordándolo, tenemos que seguir diciendo que más allá de patrocinios, más allá de los negacionistas, tenemos un problema. Hoy es un día en el que de nuevo tenemos que recordar que el interés general debe estar por delante de los intereses de unos pocos y que el planeta es prioritario a las corporaciones, porque sin planeta incluso los más ricos no tendrán dónde vivir. Es una cuestión de prioridades, lo dijo el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Dijo, la lucha contra la crisis climática es cuestión de voluntad política y cabe añadir también voluntad mediática. El mantenimiento del planeta es una cuestión de responsabilidad pública, política y mediática, porque todos nos lo jugamos todo y es momento de demostrar esa responsabilidad que tenemos como civilización, sobre todo para no acabar siendo esa civilización de la basura.
Porque como decís por aquí, por el chat de Spreaker, por aquí decís, somos la civilización del consumismo y el desperdicio. Compramos compulsivamente desde el sofá. Sí, sobre todo con días como ese Black Friday tan anunciado, que tanto nos han metido en la cabeza por todo tipo de anuncios, por todo tipo de plataformas, para que sigamos consumiendo y que no haya fin en ese consumo y sigamos viendo además noticias de cómo los propios animales en el océano aparecen muchas veces muertos en nuestras costas con cantidades ingentes de plástico en su interior. Dice Atisbo Futuro, dice, de hecho, compramos basura. Bueno, el hashtag de hoy, además necesitamos que lo compartáis hoy más que nunca, es almohadilla la cafetera en ello, almohadilla la cafetera en ello. Hablaremos de lo que cuentan las portadas del papel, pero también hablaremos de otros muchos temas y además podremos conectar con la COP25, con la cumbre del clima, con lo que está sucediendo allí, y hablaremos con Juan López Uralde, además, como cada martes que hablamos aquí de ecología, más allá de que sea la cumbre del clima o no, porque sigue siendo importante, porque no es una cuestión de una semana, es una cuestión de conciencia del planeta en el que estamos viviendo y de que cada semana sigamos hablando de estos temas. Así que compartid el hashtag la cafetera en ello, almohadilla la cafetera en ello. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. All we had was a spark, but one day soon when the sparks all bloom in the chase and back the dark, I'm gonna see you again on the gold street standing next to me. I know I'm gonna see you again, darling, won't be long till every trace of trouble is gone. We'll be together and I'm not sure what that means, but I know España está y estará a la altura de las circunstancias. Y el Gobierno, cuando tengamos ya definitivamente gobiernos sin funciones, sino con plenas capacidades, quiere asumir compromisos claros en 3 ámbitos que me gustaría compartir con todos ustedes. En primer lugar, nos vamos a comprometer a alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Vamos a impulsar un Green Deal, un pacto verde, para que las personas estén en el centro de las políticas de energía, de clima, con una premisa fundamental para un gobierno progresista, como es el de que la transición energética sea sobre todo justa, que no haya perdedores en esta transformación y sí que haya oportunidades para todos y para todas. Y por último, vamos a incrementar nuestra contribución financiera al Fondo Verde y al Fondo Conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como muestra de nuestro firme compromiso con Naciones Unidas y con la agenda multilateral.
Bueno, pues así escuchábamos al propio Pedro Sánchez hablando de esos compromisos a los que se comprometería España si hay un gobierno en funciones. De hecho, el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hablaba de España como un ejemplo a seguir y, de hecho, pues pegaba un pequeño tirón de orejas a aquellos países que más gases de efecto invernadero emiten en el planeta. Lo que yo desearía es de ver todos los gobiernos hacer lo que acaba de hacer el gobierno español. El ejemplo español en relación con la reducción de las emisiones, en relación con la neutralidad carbono en 2050 y en relación con el apoyo a los países en desarrollo en materia de mitigación y adaptación. El ejemplo español, creo, es para nosotros extremadamente importante porque es lo que necesitamos sea hecho por todos los países del mundo y sobre todo por los países que son los emisores más importantes de los gases de estufa y que, hablemos con sinceridad, son los que están más retrasados en la asunción de los compromisos necesarios para que ganemos la guerra contra el cambio climático. Así hablaba el propio secretario general de Naciones Unidas sobre esa cumbre del clima que se está produciendo aquí en España y, de hecho, sobre la que están poniendo el foco las principales portadas de papel, las principales portadas de periódico. El diario El País titula «La ONU pide medidas urgentes para revertir la crisis climática». Además destacan que dice la institución que el daño es más grave de lo esperado y también hablan de otros asuntos, en este caso sobre la negociación entre el Partido Socialista, Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco. Dicen, Sánchez pide la abstención del Partido Popular antes de volver a negociar con Esquerra Republicana. Hablan de que el desacuerdo también entre Ciudadanos y Vox deja en el aire la mesa del Congreso. Y además también llevan una entrevista a Manuel Chávez, expresidente de Andalucía, en el que dice que el golpe de los ERE ha sido duro para el Partido Socialista, así lo reconoce. Pero también sobre las negociaciones hablaba el diario ABC, decía, Esquerra Republicana juega con las prisas de Sánchez para ser presidente y se le recuerda que sobre la mesa está el derecho de autodeterminación que no garantiza la investidura antes de Navidad que quiere la Moncloa. Luego, más tarde, escucharemos cuáles han sido esas declaraciones tanto de Rufián como también de Aitor Esteban, que han dado pues canutazos o entrevistas sobre la situación en la que se encuentran las negociaciones y además se han mostrado bastante optimistas. En el diario El Mundo dicen, hablan de cóctel frío en Palacio, llevan una imagen de los reyes, dice, los reyes agasajaron en Palacio con un cóctel frío a los mandatarios internacionales que visitan Madrid, hablando así de la cumbre, y destacan que la Unión Europea está dispuesta ya a reducir sus emisiones un 50% en una década. Y por su parte, en el diario La Razón hablan de la cumbre también y dicen que Europa toma la bandera del cambio climático. La ausencia de Estados Unidos, China o la India marcan la división. De hecho, también varios medios destacaban las declaraciones de Nancy Pelosi. Decía que Estados Unidos está todavía en la lucha contra el cambio climático, que todavía tiene pendiente pues esos compromisos y que efectivamente los pretenden cumplir. By coming here, we want to say to everyone, we're still in. The United States is still in. Our delegation is here to send a message that Congress's commitment to take action on the climate crisis is ironclad. Pero también escuchábamos a la ministra chilena, que además daba paso al mensaje del presidente chileno, Sebastián Piñera, sobre la cumbre. Hay que recordar, el presidente Piñera no ha asistido físicamente a la cumbre del clima, pero sí mandaba un mensaje de agradecimiento a España. Gracias, España. Gracias, presidente Sánchez. Gracias, ministra Rivera. Gracias a todos los españoles y españolas por habernos recibido con solidaridad y convicción para enfrentar con sentido de urgencia el cambio climático. El presidente Sebastián Piñera
no está aquí con nosotros y no podrá acompañarnos en esta COP25 por motivos que son de público conocimiento, pero quiso, sin embargo, enviar unas palabras de bienvenida que me gustaría mucho poder compartir con ustedes. Muy buenos días y bienvenidos a esta COP25. Una COP en que tantos hemos trabajado tanto durante tanto tiempo con tanta convicción y compromiso para que signifique un punto de quiebre y un gran salto adelante en la protección de nuestro planeta y también para una mejor vida para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y los que vendrán. Quiero agradecer desde el fondo del alma a España y a sus autoridades por acoger hoy en su casa esta COP25 y por su gran generosidad y comprensión con Chile. Pero más allá también de la cumbre como evento internacional, también cabe destacar la situación de Chile, y sobre eso mismo hablaba el propio Pablo Iglesias y se pronunciaba así sobre la situación de Chile. Bueno, creo que es evidente la causa de que no se haya producido la cumbre en Chile, y es la represión contra un pueblo que está señalando cuáles son las claves que afectan también al cambio climático, que es la falta de democracia en la economía. O somos capaces de democratizar la economía, que es lo que está pidiendo el pueblo de Chile en las calles, o no se frenará el cambio climático. Se lo decía el propio Pablo Iglesias, y también, siguiendo en Chile, nos hacíais llegar un vídeo que ha sido muy viral en redes sociales, precisamente porque pone en el foco el tratamiento mediático que deben tener los medios de comunicación respecto a la extrema derecha. En este programa de televisión chileno, la propia presentadora acaba expulsando a uno de los colaboradores precisamente porque no solamente blanquea, sino que tiene un discurso pues blanqueando y apoyando la dictadura de Pinochet. Y al final sucedía precisamente esto, lo escuchamos en este audio. Estamos todos de acuerdo. No sé si me corresponde o no, pero no se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile. No, yo estoy afirmando que lo que yo digo es la verdad histórica, lo escrito. Y si les molesta que yo esté aquí porque disiento, me voy. Oye, ningún problema. Hermógenes, amigos de Carlos Minami míos. Mi padre fue torturado sistemáticamente en dictadura, y me vienes a decir que no hubo violación a los derechos humanos de corte sistemático. No fue sistemática. No fue sistemática. Perdón, disculpe, yo quiero pedirle por favor si se puede retirar, lo siento. No me parece, porque lo que usted está haciendo... Pero por supuesto, ¿cómo no me voy a retirar si soy censurado? Aquí no puedo exponer mi opinión. Y se descalifica mi opinión en términos que son insolentes e injustos. Así que por eso me retiro. Nosotros le pedimos por favor que se retirara antes, porque me parece que no corresponde. Discúlpeme, lo siento. Tonka, perdón. Sí, Alfredo, discúlpeme si he cometido un exabrupto a nivel canal, pero creo que esto es muy doloroso para Chile. Yo no viví la dictadura como ustedes, pero es parte de la historia del país. No podemos permitir que se niegue nuestra historia. Tenemos que hacerla viva día a día, porque no queremos caer en los errores del pasado. Y precisamente sobre no retroceder, sobre no ceder ante quienes nos quieren hacer retroceder en las libertades y los derechos que hemos conseguido, cabe volver también a España, pero también relacionado con esto mismo, contra quienes quieren hacernos retroceder en los derechos que hemos conseguido. También se hacía muy viral la declaración de una niña, de Elsa, una niña transexual que hablaba en la Asamblea de Extremadura, y les pedía a los políticos que, por favor, no cediesen ante las amenazas de quienes quieren privar de derechos y libertades a personas como Elsa. Me llamo Elsa y tengo 8 años. No es la primera vez que se habla de mí en este sitio, en la Asamblea de Extremadura. Hace 4 años ya vino mi madre y estuvo contando cuál era mi historia. Soy una chica transexual, vivo en Arroyo de San Serván y durante los 4 últimos años he vivido un camino muy importante, el camino de mi felicidad.
Pero de todo lo que tengo que decir hoy, lo más importante es esto. Señoras y señores que se dedican a la política, sigan, pese a las amenazas, haciendo leyes que reconozcan que las personas somos diversas. Por encima de todo, las personas transexuales tenemos el derecho a ser quienes somos. No permitan que nadie os arrebate la felicidad. Gracias. Y precisamente sobre nuestros políticos hablan, como decía, las portadas de periódico, en concreto el ABC, recordamos, decía: Esquerra Republicana juega con las prisas de Sánchez para ser presidente. Le recuerda que sobre la mesa está el derecho de autodeterminación y que no garantiza la investidura antes de Navidad que quiere la Moncloa. Escuchábamos a Rufián, que era preguntado precisamente por la situación en la que se encuentran las negociaciones y se mostraba bastante optimista, decía esto. A nosotros no nos van a ver en un medio de comunicación o en las redes sociales taquigrafiando estas negociaciones. Creo que sería sobre todo pues una falta de respeto y la mejor manera de que todo se rompa. Lo que nos diga o no nos diga el Partido Socialista Obrero Español creo que debe de quedar en los equipos de trabajo que se han conformado, se conformaron ayer. Sí que es cierto que creo que es una buena noticia el hecho de que mañana haya otra reunión. Y bueno, seguimos hablando. Seguimos hablando, decía Aitor Esteban, también preguntado en concreto en Radio Euskadi sobre las negociaciones, y decía que van bien. Sí, claro, sí, estamos hablando. Sí. ¿Y cómo van esas conversaciones? Nos hemos intercambiado papeles también. Bueno, van bien, pero todavía no hay nada cerrado, pero bueno, van bien. Nosotros somos muy conscientes del momento y de las dificultades de armar una mayoría muy compleja, muy muy variada, ¿no? En la que cada uno tiene sus prioridades y por lo tanto yo creo que hay que ir a las cosas más sustanciales, más, si quiere usted, primordiales a la hora de saber hacia dónde tiene que caminar ese gobierno, pero sin poder tampoco definirlas mucho, porque si las definimos mucho es que ni siquiera Unidas Podemos y el PSOE podrían hacer una coalición. Y en otro orden de cosas, como titula El Mundo, Arrimadas se ofrece al gobierno constitucionalista, da el paso y ofrece al gobierno constitucionalista, dice el diario El Mundo. En concreto, Inés Arrimadas envió una carta a Pedro Sánchez ofreciéndole lo que ella considera una solución excepcional, un pacto entre Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. Pero claro, Arrimadas ahora está preocupada por los pactos con quienes, dice, entrecomillado, en la propia carta, quieren destruir el proyecto comunitario de Europa. No estaba tan preocupada cuando ha aceptado su propio partido los votos de la extrema derecha, porque claro, si estamos hablando de hacer un cordón sanitario a quienes quieren destruir el proyecto comunitario de Europa, a quienes quieren destruir los consensos sociales que se han construido en democracia, igual habría que atender primero al cordón sanitario frente a la extrema derecha. Porque si no, al final lo que vemos es que Ciudadanos no solamente ha perdido los escaños, sino también algo que puede que sea mucho más difícil de recuperar, que es la propia credibilidad. Y seguimos con el caso de la Cumbre del Clima. En este caso nos toca irnos precisamente hasta Honduras, porque efectivamente sigue avanzando el caso de Berta Cáceres. Así escuchábamos a una de sus hijas hablando de este caso y de que esto es solo el principio
de lo que queda por investigar, porque efectivamente se han condenado a varios autores materiales del asesinato del activista ambientalista Berta Cáceres. Pero esto es solo el principio, decía Berta Zúñiga Cáceres. Para nosotros solo es un principio de un camino por la justicia, de un camino que ha sido bien doloroso y bien atropellado, porque realmente no se han respetado los derechos y la garantía de nosotras como víctimas, pero decir que pues vamos a hacer todos los esfuerzos para que esas otras personas también se les deduzca responsabilidad y no queden en la impunidad. O sea, que aquí no ha acabado ese camino de la justicia, que la impunidad todavía se mantiene en esta causa, porque hasta que todas esas personas no sean enjuiciadas, pues no va a acabar esta batalla por la justicia. El conocimiento, y en esta misma sentencia se expresó que altos directivos de la empresa ESA, miembros de la familia Calas Habla, también son parte de la autoría intelectual de este crimen, al igual que el señor David Castillo, incluso el involucramiento de funcionarios del Estado que hoy siguen invisibilizados en esta sentencia y en este proceso de la justicia. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Shine illusion, she knows by heart. Días como hoy es preciso recordar todo cuanto hizo Berta Cáceres y por lo que fue precisamente asesinada. Como decimos, han sido condenados a entre 30 y 50 años los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, pero la familia insiste, la impunidad, decían, se mantiene en esta causa y piden investigar a altas instancias, incluso a funcionarios, porque dicen que, lo decía la propia Berta Zúñiga Cáceres, su hija, decía, es la sentencia más pobre que pudo dar el Estado de Honduras. Hay que recordar que llevan ya mucho tiempo pidiendo justicia precisamente por el asesinato de esta activista, de Berta Cáceres, y que conviene recordar sobre todo en días como hoy, cuando por fin se está hablando de clima. Y como cada martes conectamos también con Juan López Uralde precisamente para hablar de la situación de nuestro planeta, ahora también de los retos que tiene esta cumbre, y aprovechando precisamente esto, conectamos con él como cada martes. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo. A major climate summit is underway in Madrid as world leaders meet to tackle the rising temperatures across the globe. In Madrid hat am Montag die UN-Klimakonferenz begonnen. Knapp 2 Wochen lang wollen Todavía se puede hacer algo. Los países se tienen que poner de acuerdo, comenzar a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora estamos, dicen ellos, casi
al borde de ese precipicio, todavía se puede hacer algo y por eso hemos llegado hasta Madrid, donde se va a realizar la COP25. The countries that are meeting there in Madrid starting today are trying to drive up ambition for the next COP. Bienvenue à tous dans cette édition spéciale de BBC Info en direct depuis Madrid où se déroule la COP25, le grand rendez-vous mondial pour parler du réchauffement climatique. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, comienza la COP. Ayer estuviste en la sesión inaugural. Hemos visto lo que se ha publicado en la prensa, lo que se ha publicado en los periódicos. Pero, Juancho, te quería preguntar un poco para que nos ayudases a explicar cómo es exactamente una conferencia de estas, porque nos da la impresión de que, en realidad, el primer día de la inauguración y el día de cierre son los días relevantes. En el resto, la mayor parte de las cosas de la cumbre oficial transcurre prácticamente a puerta cerrada. ¿Es así? Sí, efectivamente. Bueno, las COP se han convertido como en grandes eventos que incluyen por un lado lo que es la negociación de los documentos que en cada COP se estén negociando, pero luego pasan muchas más cosas. Pasa que hay espacios en los cuales los países explican sus políticas sobre lo que sea, sobre clima, sobre cualquier tema, fundamentalmente siempre relacionado con el medio ambiente, lo cual le da muchas veces un aire más parecido a Fitur que a otra cosa. Y luego hay también espacios para la sociedad civil, tanto dentro de la cumbre como luego en todas las cumbres hay lo que es lo que se llama la contracumbre, que son las organizaciones sociales organizadas, digamos, al margen de los gobiernos, que este año se celebrará en la Universidad Complutense a partir del 7 de diciembre, ¿no? Entonces, lo que son la parte negociadora, pues es efectivamente en muchos casos es cerrada, no es abierta desde luego al público, pero luego sí hay muchos eventos colaterales que son interesantes. Por ejemplo, ayer vivimos uno para mí, casi la mejor noticia de ayer fue el evento organizado por un grupo de senadores y de congresistas norteamericanos, encabezados, por cierto, por la presidenta de la Cámara de Representantes, por Nancy Pelosi, que básicamente trajeron el mensaje a Madrid de que Estados Unidos está dentro, ¿no? Bueno, esto es muy interesante porque de alguna manera lo que viene a demostrar es que, a pesar de la oposición de Donald Trump, lo cierto es que dentro de Estados Unidos mucha gente sigue moviéndose en la línea de luchar contra el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas pues ocurren en todas las COPs y son eventos pues muy interesantes y que es lo que hace de estas cumbres pues realmente interesantes, ¿no? Y de estar ahí más allá de lo que es la propia negociación, que, como digo muchas veces, pues es difícil de seguir. Claro, eso es muy interesante, porque muestra además que hay división, que no es una posición unánime, que en Estados Unidos la posición de Donald Trump no es necesariamente la que, aunque ahora tenga capacidad para imponerla, ¿no? Pero, oye, sobre la cumbre, sobre esta COP, he visto que uno de los dilemas que está por resolverse es el punto 6 del Acuerdo de París. Hay mucho interés, está muy focalizado en esto, ¿no? La cuota de emisiones, ¿no? La manera en la que la cuota de emisiones puede ser comprada, vendida y si va a afectar o no a las empresas. ¿Es así? ¿Es relevante lo del punto 6? Lo verdaderamente relevante es si va a haber ambición, si va a haber anuncios de aumento de la ambición, o no lo va a haber. De hecho, ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía cómo él quería ver cómo los países hacían declaraciones en el sentido de vamos a superar, vamos a dejar atrás nuestro objetivo de París y vamos a ir más allá, ¿no? Eso es lo que realmente se espera y lo realmente importante, ¿no? El famoso artículo 6, bueno, forma parte es esa parte de la negociación, podemos decir, la letra pequeña,
porque lo que está en juego es si se podrá o no se podrá comercializar con las cuotas de carbono. Es decir, si uno tiene una cuota y porque ha aplicado una buena política o porque tiene una crisis económica, que es lo que, por ejemplo, pasó en su día con los países del este de Europa, ¿no? No emite todo lo que tiene permitido, pues entonces si puede o no puede comercializar y cuál es el precio del carbono. Es el tema del mercado del carbono, que no cabe duda de que es un tema relevante, ¿no? Pero es un tema relevante, podemos decir, de segundo nivel, ¿no? Aquí lo importante es cuál es el nivel de compromiso que se va a alcanzar, y en eso también hay otro hecho que lo define un poco, que es la presencia o no de los líderes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la cumbre de Copenhague hace 10 años se consideraba que iba a ser una cumbre exitosa porque hubo la presencia de muchos líderes. De hecho, el propio Obama, que entonces era presidente de Estados Unidos, fue a recoger el premio Nobel a Noruega y luego fue a la cumbre. Entonces todos decíamos, bueno, esta cumbre va a ser importante porque vienen todos los líderes y tal. Luego no fue así, luego fue, como todos recordamos, fue un bluff, ¿no? Pero la presencia de líderes suele marcar la importancia y la ambición. Y en esta cumbre lo que vemos es que faltan muchos líderes. Es decir, no han venido los más relevantes, ¿no? Y eso nos da una idea de que no va a ser una cumbre en la que, por ejemplo, el que el alcalde de Madrid, Almeida, hable del Acuerdo de Madrid, no se va a firmar ningún Acuerdo de Madrid. Pero es que no está en la agenda. Es decir, estos son procesos y los acuerdos, pues a lo mejor llegan cada 5 años. El Acuerdo de París fue un acuerdo que tardó muchísimo en parirse, ¿no? Entonces no va a haber tal cosa como un Acuerdo de Madrid. No en todas las cumbres hay un acuerdo final. Sí hay un comunicado donde se dice, bueno, pues se ha alcanzado esto y esto, pero un acuerdo histórico como fue el Acuerdo de París, eso se produce solo cada X años, ¿no? Y ahora forma parte de la negociación de los aspectos de ese Acuerdo de París, y la voluntad política es lo que va a quedar expresado entonces. Bueno, la voluntad política evidentemente quedará expresada en el compromiso de reducción de las emisiones, porque el Acuerdo de París, que se firmó en el año 2015, tenía una cláusula por la cual cada 5 años las emisiones, los compromisos de los países pueden revisarse y deben revisarse. ¿Por qué deben revisarse? Deben revisarse porque en el momento actual, si todos los países cumplieran su compromiso según lo acordado en París, todavía estaríamos hablando de un aumento de la temperatura global por encima de los 3 grados centígrados. Es decir, estamos muy lejos, incluso aunque se cumplieran esos compromisos, muy lejos de alcanzar lo que la comunidad científica nos está pidiendo, ¿no? Entonces, esa cláusula lo que decía es que cada 5 años esos compromisos pueden revisarse al alza. Y por eso la cumbre del año que viene, en la cumbre del año que viene, tendrán los países que volver a retratarse y decir cuál es el compromiso para reducir las emisiones, ¿no? Y es un poco la diferencia de las distintas cumbres en función de lo que haya en la agenda, ¿no? Yo sé que esto es a lo mejor es un poco técnico y es un poco difícil de entender, pero bueno, realmente es interesante el que se entienda que no todas las cumbres son independientes una de otras, que no en todas se llega a un acuerdo final del Acuerdo de Madrid, en el que tal, no, simplemente es un proceso negociador que lleva mucho tiempo y que va avanzando poco a poco y cumbre tras cumbre, ¿no? Y respecto entonces a la de este año, ¿qué hitos podemos esperar? Porque hay con mucho interés la conferencia paralela, pero dentro de las oficiales, ¿qué hitos, qué asuntos hay que deban centrar nuestra atención o llamar nuestra atención? No, tú lo has dicho. En el caso de la negociación, los temas importantes son fundamentalmente 2. Uno es el tema del mercado de carbono y el otro es lo que se llama el fondo de compensación, que es un fondo que se pretende crear por el cual los países más desarrollados deben aportar fondos para ayudar al proceso de descarbonización en los países en vías de desarrollo, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Es decir, que no paguen aquellos que sufren más el cambio climático, pero que no tienen ninguna responsabilidad, ¿no? Y que por lo tanto
que haya ayudas para ese proceso de descarbonización, ¿no? Pero yo te insisto en que lo importante no es tanto lo que se esté negociando sobre el papel como los hechos colaterales, es decir, como esto que te digo, ¿no? Que de repente en Estados Unidos emergiera un movimiento potencial. Y luego otra cuestión que en esta cumbre va a ser muy sonada, pues es pues la movilización social, la presencia de Greta Thunberg, de los jóvenes. Quizás la mayor diferencia de esta con las anteriores es que es la primera vez que el movimiento de los jóvenes por el clima está activo y está funcionando y está movilizándose y está generando un nivel de protestas pues que quizás desde hacía bastantes años no había habido alrededor, quizás desde la cumbre de Copenhague, precisamente hace 10 años, ¿no? Donde hubo protestas muy importantes, muy numerosas, con una represión también de la policía muy importante y, bueno, pues casi eso descabalgó un poco todo el movimiento en defensa del clima y ha tardado años en recuperarse y ahora parece que esta iniciativa de Greta Thunberg y de los jóvenes, por cierto, que hoy he leído una portada referida a Greta que me ha interesado mucho, ¿no? Que decía en la revista Ballena Blanca, decía algo así como dejad de atacar a Greta y poneros a mirar a Trump, ¿no? Porque es que aquí parece que todas las críticas, todos los ataques se están centrando en una chica de 16 años que su único crimen es haberse posicionado y comprometido contra el cambio climático, y los verdaderos responsables de la situación que vivimos, como Donald Trump, como Bolsonaro, pues se van de rositas, ¿no? O sea, ahora resulta que todas las críticas, todos los ataques, todos los memes en las redes, todo es en contra de Greta Thunberg, cuando realmente los verdaderos responsables, pues nadie parece meterse con ello, ¿no? Y otro hecho que para mí ha sido muy importante, que fue muy importante ayer en la cumbre, fue la ratificación por parte del partido español Vox de su negacionismo climático. Me parece que ha sido brutal, ¿no? Brutal esa declaración y brutal ese reconocimiento y brutal que en nuestro Parlamento haya 52 diputados que pertenecen a un partido anticientífico, a un partido que niega el consenso científico y que se permite ir a la cumbre del clima a decir que no se sabe qué es lo que causa el cambio climático, ¿no? En contra de toda la comunidad científica. Es verdaderamente alarmante y preocupante, pues esta declaración chulesca de la gente de Vox allí en la cumbre del clima. Un poco, a mí me recuerda mucho pues a lo de Ortega Smith el otro día, es decir, que van a los lugares donde no se les espera ni tienen nada que decir, solamente a provocar y a dar un mensaje pues que por diferente parezca que sea más atractivo, cuando lo que están haciendo realmente es el ridículo, y espero que la gente así lo reconozca, ¿no? Hablabas de Greta Thunberg. Alguien decía muy ingeniosamente en la red, dice, no ponen tantos reparos cuando hablan las infantas, no le ponen tanto la etiqueta de que son menores, pero con Greta Thunberg, lo cual demuestra que lo que se oculta es otro, que se está utilizando el ataque contra Greta Thunberg porque en realidad se está atacando el discurso, no tanto desde luego la persona. Y yo sí te quería preguntar una cosa, porque creo que estos días entonces, bueno, imagino que estarás yendo y viniendo a la cumbre, estuviste ayer en el día de la apertura, supongo que estarás también en el cierre, pero ¿hay algún evento que esté que sea muy esperado? Porque Greta supongo que dará, sé que en la contracumbre va a dar una conferencia el día 11, me parece, en la Complutense, pero creo que también en la oficial, ¿es posible? Pues yo no lo sé si irá a la oficial, es posible que sí, porque como te digo, en el plenario de la oficial pues suele haber espacio para discursos. Por ejemplo, Al Gore, en todas las cumbres, pues hace una presentación, hace un speech. Y Greta Thunberg, si no recuerdo mal, yo creo que en la cumbre de Katowice el año pasado ya estuvo, ¿no? Todavía no era tan famosa, pero creo recordar que sí que estuvo, ¿no? Yo personalmente, para mí, el evento más importante que va a ocurrir es la manifestación del día 6 de diciembre. Creo que es ahí donde tenemos que estar todos. Creo que la movilización social es lo verdaderamente relevante, lo que puede remover pues un poco todo. Y hay que tener en cuenta también que hay más de
1.800 medios acreditados en la COP y que esos medios van a cubrir la manifestación. Por lo tanto, no va a ser solamente un evento nacional, sino que va a ser un evento global, ¿no? La manifestación en Madrid. Y por eso, pues yo creo que es importante invitar y recordar a toda la resistencia la importancia de participar en la gente que esté en Madrid, claro, lógicamente, o que pueda acercarse, de participar, porque va a ser un evento en el cual de alguna manera se va a medir el nivel de resistencia y de oposición a estas no políticas, ¿no? Porque realmente yo creo que la desgracia que tenemos es que las emisiones siguen aumentando. Hoy ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha adelantado, sin dar el dato, pero ha adelantado que los datos de 2019 van a volver a ser negativos, malos, los datos de emisiones. Es decir, que las emisiones globales continúan aumentando, ¿no? Y llevamos ya tantos años de discusión, tantos años de negociaciones, tantos años de cumbres, y que las emisiones sigan aumentando, pues es una terrible noticia. Pues con ese mensaje nos quedamos. Juan López Duralde. Juancho, muchísimas gracias. Hablamos estos días. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues ya lo comentábamos, en efecto, paralelamente a esta cumbre política de Naciones Unidas se está celebrando también la Cumbre Social por el Clima, que es una contracumbre paralela en la que participan numerosos activistas y organizaciones sociales, entre ellos Ecologistas en Acción. Y miembro de Ecologistas en Acción es Tom Cuthard, que está participando, es parte organizadora también de esta Cumbre Social por el Clima. Tom, muy buenos días. Muy buenos días, un placer, un abrazo muy fuerte. Oye, tengo mucho interés en hablar contigo porque se va a celebrar esta contracumbre en Madrid. Es muy relevante, pero ¿qué objeto persigue exactamente que se celebre una cumbre paralela? ¿Qué es lo que se quiere evidenciar? Básicamente se va a denunciar todo lo que no se va a denunciar en la cumbre oficial. Se va a tratar y dar voz a todos los movimientos sociales ninguneados y silenciados en la cumbre oficial. Y por otro lado también se va a hablar de alternativas de las que no se habla en la cumbre oficial, con una apuesta clara de criticar y denunciar el sistema capitalista, por también una parte de transformación claramente sobre la que no se habla, y también cuestiones de denuncia que no tienen cabida en las cumbres oficiales, porque no hay voluntad política para ello, pero también porque claramente están cooptados por poderes políticos y económicos que no tienen en cuenta los derechos humanos, no tienen en cuenta los intereses de las mayorías sociales, y sobre todo en las cumbres sociales organizadas por los movimientos sociales se apuesta por una serie de alternativas de las que en las cumbres oficiales no se habla. Para no ir muy lejos, se ve que los patrocinadores de la cumbre oficial son justamente las empresas más responsables de la barbarie climática que se está viviendo en muchas partes del mundo. Así que mucha coherencia la cumbre oficial no tiene. Y a los movimientos sociales como indígenas, campesinos, o a los movimientos feministas, pues no dan voz en este tipo de cumbres oficiales. Tú estás precisamente ahora, estás en el espacio donde se va a celebrar esta cumbre. Dime cuáles son los días relevantes. Sabemos que hay mucha importancia tiene la manifestación del día 6 para que se visibilice bien cuál es la respuesta social, cuál es la demanda y las exigencias de la gente. Pero más allá de esto, ¿cuáles son, actos relevantes de esta contracumbre social? Bueno, este día miércoles va a ser la rueda de prensa por la mañana, donde se va a presentar la manifestación y también la cumbre social por el clima. El día 5 de diciembre se presentará la Minga Indígena, que son diferentes movimientos indígenas de América del Sur y América del Norte. También es importante, además de la manifestación del día 6 de diciembre, empieza la inauguración de la Cumbre Social por el Clima. Será el sábado 7 a las 10 de la mañana en la Universidad Complutense, en la facultad cerca de Filosofía, en un edificio y también unas carpas específicamente instaladas para la Cumbre Social por el Clima. Y luego va a haber, además de 360 actividades durante varios días, empieza el día 7 y termina el día 12,
va a haber momentos claves en las asambleas temáticas que se celebrarán cada noche de 7 a 9 de la noche. Y luego hay muchas sorpresas, ¿no? Sorpresas como pueden imaginarse una asamblea específica de la Juventud por el Clima, que son todos los movimientos de Fridays for Future que en diferentes partes del mundo están movilizándose desde hace más de un año para acá. Y luego también va a haber un intercambio sobre lo que se está negociando en la cumbre oficial, va a haber una devolución de todos los talleres y de muchas de las charlas y actividades que va a haber en la Cumbre Social por el Clima, y también se anunciarán o se hace una reflexión sobre las acciones directas, las acciones de desobediencia civil que en algún momento durante estas 2 semanas tendrán lugar en Madrid. Y momento clave también es, además de la inauguración, el cierre el día viernes 13 de diciembre, se hace un cierre de la Cumbre Social por el Clima. Bueno, nosotros desde aquí, desde el programa, vamos a estar apoyando estas movilizaciones y también los actos. Iremos conectando con vosotros en diferentes ocasiones. Queríamos una primera toma de contacto. En todo caso, hay una página web donde la gente puede tener información, cumbresocialclima.net. Va a haber 2 epicentros. Uno está precisamente en la calle Hortaleza 88 y el otro en la Universidad Complutense. ¿Me equivoco? Correctamente, en la calle Hortaleza 88, que es en Chueca. Ahí tenemos el espacio de convergencia para reuniones, asambleas, pero también va a haber diferentes actividades públicas, como es, por ejemplo, el seminario de la Minga Indígena. Vienen movimientos y sindicatos el día sábado 7, que hacen un seminario muy interesante sobre la remunicipalización de los servicios públicos de la energía y cómo en diferentes partes del mundo se están luchando para retomar el control sobre los servicios públicos de la electricidad, pero también la gestión pública de la energía como es un derecho humano y no una mercancía que hoy en día mayoritariamente está gestionado por grandes empresas que se lucran de la emergencia climática y del sufrimiento de muchas personas en el mundo. Y ahí ese tipo de actividades lo podéis encontrar en la página web del programa. Y luego la Cumbre Social por el Clima empezará el día 7 en la Universidad Complutense. Y entonces tenemos estos 2 lugares donde hay mucho movimiento. De hecho, ya han llegado activistas de diferentes partes de Europa y también de diferentes partes del mundo. Hay activistas que van a la cumbre oficial, pero también que participan y se organizan para organizar la resistencia, los movimientos. Por ejemplo, una de las cosas que no va a salir en la cumbre oficial es la denuncia de la violencia, la represión del Estado chileno contra la población en Chile. De hecho, la Cumbre Social por el Clima está muy en contacto y coordinado con los 3 espacios que en esta semana también van a hacer organizaciones, van a organizar actos, actividades y foros y movilizaciones en Santiago de Chile. Por un lado está la Minga Indígena, que reúne muchos pueblos y movimientos indígenas, está la Cumbre de los Pueblos y la acción de la sociedad civil por la acción climática. Entonces, con estos movimientos estamos coordinados, estarán aquí, estarán en las actividades de la Cumbre Social, estarán también en la manifestación. Y una de las cosas que tenemos muy claro, que es bastante vergonzoso ver cómo se ha inaugurado hoy la cumbre oficial de Naciones Unidas, de la ministra Teresa Rivera, haciéndose la foto con la ministra de Medio Ambiente de Chile. Para los movimientos sociales es una vergüenza porque se está blanqueando la violencia ejercida por parte del gobierno chileno contra las protestas y movilizaciones, con miles de detenidos, heridos en hospitales, más de 20 muertos, violencia sexual de la policía y del ejército contra las mujeres. O sea, es una absoluta vergüenza y eso también va a tener un lugar muy importante en la Cumbre Social por el Clima, la denuncia de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y también esa cara oculta que no se habla y ni se denuncia en la cumbre oficial. Tom Cuixart, iremos hablando a lo largo de estos días, también intentando colocar el foco precisamente en estos temas que son los grandes olvidados, además de la agenda mainstream de los grandes medios de comunicación. Tom Cuixart, muchísimas gracias.
Gracias por vuestro interés y seguimos en contacto y espero que en próximas conexiones podéis entrevistar a muchas activistas interesantes que vienen a la Cumbre Social por el Clima. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta. Y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien, a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis, escribisteis cartas de queja, comprasteis en otras tiendas, no. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com.
Y para empezar la agenda de la cafetera, seguimos con el tema que nos compete precisamente hoy. Nos hacíais llegar esa información que destacaba Euronews, y es que han encontrado una ballena muerta con 100 kilos de basura en el estómago en la isla escocesa de Harris. Lo contaban desde Euronews, decían cuerdas, redes de pesca, vasos y bolsas de plástico, guantes, tubos, un total de 5 kilos de basura. El estómago del joven cachalote, que ha aparecido muerto este fin de semana en las costas de Escocia, refleja la contaminación a la que los humanos hemos sometido a los océanos. Y añado, la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad pública que tenemos en esta destrucción del planeta. También nos hacíais llegar esa información de que Oxfam alerta de que los desastres climáticos desplazan a 20 millones de personas al año. De hecho, desde Público.es destacaban que España es el tercer país de Europa, tras la República Checa y Grecia, con mayor riesgo de que su población se vea forzada a moverse a raíz de catástrofes generadas por el clima. Pero también la agenda de la cafetera sirve para hablar de otros temas que puede que no estén tanto en la agenda, y nos lo recordaba Belisa. Decía, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y es que nos hemos ido a varias informaciones en las que destacan que más de un 20% de las personas con discapacidad viven solas y 7 de cada 10 son mujeres. Las personas con discapacidad reclaman en un manifiesto conjunto de más de 8.000 asociaciones el impulso de estrategias adecuadas que sirvan para mitigar el aislamiento social que devasta a las personas con discapacidad. Así lo decían en ese manifiesto con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que nos recordaba Belisa. Decía, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un día de reivindicación por los derechos de las personas con diversidad. Y también, en otro orden de cosas, seguimos el rastro de ese juicio que rodea el Congreso, de esos actos que ocurrieron en el año 2013, y es que han sido absueltas 4 de las 12 personas acusadas en el juicio rodea el Congreso, al admitir la Fiscalía que no hay pruebas contra ellas. Un vídeo, decían, ha sido clave en estas absoluciones. De hecho, 2 de ellos denuncian a los agentes de policía de falso testimonio. Para el resto de acusados, la Fiscalía ha pedido penas de cárcel de entre 2 años y medio y 3 años de cárcel. Y las defensas han reclamado la libre absolución de todos los acusados por considerar que ninguno de ellos ha quedado claramente reconocido en esas imágenes que habrían sido determinantes en estas decisiones. Y para terminar, la agenda de la cafetera, nos hacíais llegar la situación en la que se encuentra el barco de rescate Alan Kurdi y las personas que van a bordo de este barco de rescate, que recordamos sigue sin puerto seguro. Lo decían desde la cuenta de Twitter de ProEmaid y informaban de esa tercera evacuación médica en menos de 72 horas. Hablaban de que 8 personas habían sido evacuadas por la Guardia Costera italiana ante el grave deterioro de salud que sufren, decían, las personas hacinadas en la cubierta del Alan Kurdi, este barco de rescate que, insistimos, no tiene puerto seguro y necesita puerto seguro para esas más de 60 personas que lleva a bordo y cuya situación es urgente. Muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto,
Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Time to fight against your day. You just feeling like you should be someone else. Holding on, keep it all to yourself. Waiting to just burst into flames now. Oh, I'm feeling lonely. I can be the only. Is I the count of growing up? Oh, baby, following the rhythm. I can see it clearer. It can't just keep on heading up. Oh, I just need someone here. Bueno, pues hasta aquí estaría el programa de hoy, 3 de diciembre de 2019. Un día en el que, como dice Berka, oyente de este programa, hay que recordar que solo con valentía política para cumplir lo prometido salvaremos la tierra, nuestra casa. Decía, no lo olvidemos, que tenemos que salvar a nuestra casa, a la tierra de la catástrofe. Y solamente con voluntad política, voluntad pública y voluntad mediática podremos conseguirlo. Así que si no estamos todos a una, no vamos a conseguir frenar la destrucción de nuestro propio planeta. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todas. Esperamos que tengáis un buen día. Mañana nos escuchamos, mañana nos escribimos. Y recuerda, si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. I just need someone here. Oh, I can't ride alone no more. Oh, I need to throw away my fears. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You can't just keep on hiding now. Oh, I just need someone here.